El poderoso mensaje de la palabra de Dios. El mismo en esta oportunidad está a cargo del pastor Juan Avellaneda. Al compartir este mensaje lo hacemos con el firme propósito de que dicho mensaje sea de edificación para su vida en Cristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 23. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagare la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debía tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. El reino de los cielos. ¿Cuánto pertenece al reino de los cielos? Amén. Entonces es para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. Poner todas las cosas a cuenta. Gloria a su nombre. Él lo que quiere es perdonarnos. Nosotros vemos cómo dice que al hacer cuenta llamó a los que debían y le trajeron uno que les debía 10.000 talentos. Para que ustedes tengan más o menos una idea, no sé, pero es más o menos aproximadamente unos 2 millones de dólares serían. Si el cambio fuera al día de hoy, más o menos 2 millones de dólares sería la cuenta que le debía a su rey. ¿Cómo iba a pagarle? Como no podía pagarle, entonces ¿qué dijo? Que lo vendieran a él, a su esposa y todo lo que tenía para que pudieran pagar la deuda. Entonces dice que se postró delante del rey, se postró y le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No podía pagar esa deuda, sí que no la podía pagar,
Por eso es que el Señor le perdonó y lo soltó. Lo dejó libre. ¿Me escucha? Esto es algo que, hermano, es necesario que entendamos. Yo siempre digo, es necesario que entendamos, pero pareciera ser como que no se presta atención a estas cosas. Pero estas son serias, las habló el Señor Jesús, la palabra de Dios, es Dios hablando. Los judíos tuvieron un problema grande por causa de no prestar atención y no obedecer lo que el Señor habló y no prestar atención a lo que el Señor Jesús habló. Esta palabra las habló allí a los judíos y hoy es para nosotros. Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios ya. Y la deuda esta grande ya no fue perdonada a nosotros. La deuda que nosotros teníamos con el Señor no la podíamos pagar. Y el Señor nos pagó y nos soltó, nos hizo libres. Amén. ¿Sí? ¿Qué le dijo a este consiervo? Lo dejó libre. Porque le pidió que tuviera misericordia. Pero este prometió que le iba a pagar y no podía pagarle. Nosotros no pudimos prometer a Dios que le íbamos a pagar porque no podíamos pagarle. Pero ¿cuántos le han prometido a Dios que iban a servirle, que iban a obedecerle? Cuando sintieron el perdón dijeron, te entrego mi vida, haz lo que quiera de mí, y sin embargo después no lo quisieron hacer. No lo quisieron hacer. Vemos acá, entonces le perdona la deuda, ¿sí? Lo deja ahí libre. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando este sale, se encuentra con uno que a él le debía 100 denarios. 100 denarios serían 100 pesos. Algo así. Póngale un poco más. ¿Qué comparado con los 2 millones? Amén. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mira qué tremendo. Y miren la parábola que se refiere el Señor Jesús. Ahora, a él le perdonan 2 millones de dólares, se encuentra con uno que le debe 100 dólares y lo mete a la cárcel por 100 dólares. Y le dice lo mismo que él había dicho al rey, ten paciencia conmigo. Este le dijo lo mismo, ten paciencia conmigo. ¿No tendría que haberle perdonado? Si a él le habían perdonado 2 millones, ¿a él no podía perdonar 100? Sin embargo, dice que no le perdonó y lo metió en la cárcel. Lo ahogaba, dice, y lo metió en la cárcel. Entonces, los consiervos que vieron a esto se entristecieron, porque si a él le habían perdonado, si a él le habían perdonado la deuda que era impagable, que no la podía pagar, él una deuda tan pequeña, no quiso perdonarla y lo metió en la cárcel. Ahora, esto le fue dado aviso al rey. Entonces el rey lo trajo, lo llamó y le dijo, siervo malvado, ¿no te he perdonado yo todo lo que tú me debías? ¿No debería haber hecho lo mismo tú con tu consiervo? Entonces se enojó y ¿qué hizo? Llamó a los verdugos y lo metió a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Ahora, ¿cómo hacía? Si estando afuera, si estando libre para trabajar y todo, era imposible que lo pagara, ¿cómo iba a pagarlo ahora en la cárcel? ¿Me está escuchando? Tiene que prestar atención a lo que estamos hablando. Si cuando estaba libre era imposible poderlo pagar, ahora que estaba preso en la cárcel, ¿cómo hacía para pagarlo? Y le dice que lo metía preso ¿hasta cuándo? Hasta que pagara la deuda. Quiere decir que era perpetuo esto. Si el otro que le debía 100 denarios no podía pagarlo estando libre, ahora que lo metió en la cárcel, ¿cómo iba a hacer para pagarlo? Por más que eran 100 denarios, no iba a poder pagarlo. Entonces lo metía en la cárcel para siempre.
dice, hasta que pague la deuda. ¿Cómo va a pagar la deuda? Si estando afuera no podía pagarlo, estando en la cárcel mucho menos. Ahora, de la misma manera hizo el rey con él después. Lo trajo y lo metió en la cárcel. Y dijo, hasta que pague toda la deuda. ¿Y cómo iba a ser? Si no podía pagarla, nunca iba a poder pagar, ni estando libre, ahora que lo metía en la cárcel, menos iba a poder pagar la deuda. ¿Esto qué significa? Que es para siempre. Lo que hoy diríamos cadena perpetua. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Que así hará vuestro Padre, mi Padre Celestial, dice, con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno sus ofensas a sus hermanos. Hermanos amados, hemos de prestar atención a esto. Hemos de prestar atención a esto porque no se juega con la palabra de Dios. Y uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy, que no hay temor de lo que Dios puede hacer. No hay temor hasta que lo haga. No se juega con Dios. Dios verdaderamente, Él es amor, es misericordioso, es paciente. Sabemos lo que Él es. La esencia de Dios es el amor, es algo maravilloso. Pero Dios es justo y no se olvide. Las bases de su trono son justicia, santidad y justicia. No que digamos que la justicia es mayor que el amor, es que la justicia es a causa del amor. El verdadero amor nos lleva a ser justo a nosotros y a actuar con justicia, no con parcialidad. Entonces, lo que Él enseña no lo cumplirá. Un ejemplo, nosotros hemos visto hace poco, dice que nadie agravie ni engañe a su hermano en nada. Agraviar significa insultar, menospreciar, significa calumniar, cuántas cosas. Y dice, el Señor es vengador de esto. Ahora, ¿usted cree que Él va a volver atrás su palabra? Si las cosas no suceden es porque Él es paciente. Pero llega un momento en que Él, ¿no es cierto?, en que los hermanos, nosotros, los obligamos a Dios a actuar de una manera que Él no quisiera actuar, que para eso nos dio su palabra, para que temiéramos y no hiciéramos lo que estamos haciendo, para que Él no hiciera lo que dice que va a hacer a causa de lo que nosotros hacemos. Entonces, viene la luz de la palabra de Dios, que nadie agrave, que no venga, sabemos que lo hemos hecho, si no nos arrepentimos verdaderamente y no nos apresuramos a poner por obra, no a hacerlo nunca más, Dios, ¿no es cierto?, se ve obligado a hacer lo que dice, a vengarse. ¿Por qué? Porque debemos entender el privilegio que es, lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios me ha escogido a mí para que lo sea, y lo ha escogido a usted. No es usted el que escogió a su hermano para hacerlo miembro del cuerpo de Cristo, es Dios el que lo escogió. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces Él le escogió y cada uno deberíamos sentirnos gozosos, alegres, aprender a disfrutar de lo que esto es, como Dios me escogió para hacerme miembro del cuerpo de Cristo. Y deberíamos mirar a nuestros hermanos y ver como un escogido de Dios para esto. Entonces, ¿cómo voy a estar agraviando, insultando? ¿Cómo voy a estar haciendo todo? Sabemos que tenemos obra de la carne, las obras de la carne es contra eso tenemos que luchar, no contra nuestros hermanos. Y hay cosas que a veces parecen imposibles, ¿no es cierto? Hay cosas que podemos llegar a dominar, pero justamente Dios permite que pasen para que nosotros aprendamos a solucionar, a creer en su palabra, a respetarla y a ponerlo por obra. Por temor, Señor, si tú dices esto, yo creo. Y si tú dices esto y nos das esta ordenanza, porque esto es lo bueno para nosotros, es que seamos así como tú dices. Gloria sea a Dios. Y vemos estas cosas y yo puedo observar que es como que no entró el temor. ¿No tiene miedo que Dios se vengue? ¿Sabe cuántos están afuera a causa de esto?
Hemos estado viendo hace poquito acerca de cómo debemos perdonar como Dios nos perdonó. Hemos estado viendo eso. Sin embargo, ¿quiénes son los que verdaderamente han terminado con este asunto? Por lo menos en la intención de su corazón, hasta después ir poniendo por obra e ir viendo los resultados. ¿A cuántos? ¿Sabes cuántos hay que ni mella le hizo esta palabra? Yo cada vez que me recuerdo lloro, porque perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo es tremendo, es tremenda la capacidad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos llegar a perdonar como Él nos perdonó. Es decir, cuando vemos que el apóstol Pablo habla de la gloria que nos espera, y cuando vemos este tipo de enseñanza, entonces vemos por qué no va a esperar esa gloria, por qué nos espera. Pero ¿qué sucede si no llevamos a cabo esto? Si no lo hacemos, si no permitimos a Dios hacerlo, porque en definitiva no es nuestra obra, sino es la obra de Dios en nosotros. El que esto no sea una realidad en nosotros no es porque Dios no lo quiere, es porque nosotros no lo dejamos a Dios hacerlo. La perfecta voluntad de Dios es que lo logremos. Si esto se tarda, es a causa de que no tememos, ¿no es cierto? Y que no tomamos la palabra de Dios como soberana y no aprendemos a amarla, a entender que lo que Dios nos dice es lo precioso, lo maravilloso, es lo valioso. Lo que nosotros pensamos como hombres no sirve para nada, es estiércol, es basura. ¿Por qué no lo dejamos a Dios hacer esto? Porque todavía queremos seguir pensando nosotros, haciendo las cosas nosotros. Por eso es que vienen los juicios de Dios. Ahora miramos, ¿qué dijo el rey? ¿No tendría que haberlo hecho como yo lo hice contigo? Ahora, ¿qué pasa? Lo metió a la cárcel. Pero acá hay algo que tenemos que entender nosotros. Miremos, el rey lo metió en la cárcel a dice, hasta que pague toda su deuda. Debía 10.000 talentos, no iba a poder pagarlo jamás. Eso significaba que no había liberación. Amén. Y lo dejó ahí. Pero el rey no sacó de la cárcel al otro siervo. No lo sacó. Lo metió al malo, pero al otro no lo sacó. ¿Por qué no lo sacó? Porque el que tenía que perdonar la deuda era el otro siervo también. No era el rey. Esto es tremendo. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver por qué el Señor Jesús dijo, así va a ser nuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo vuestro corazón vuestras ofensas los unos a los otros. Un ejemplo, si un hermano tiene un problema con el otro y no le perdona, Dios tampoco le perdona. ¿Por qué? Porque está escrito, al que le retuviere los pecados le son retenidos, y al que se los remitiere le son remitidos. Es decir, que si yo no le perdono a usted, Dios tampoco le perdona a usted, y por esa causa Dios tampoco me va a perdonar a mí, pero no lo puede libertar a usted. Soy yo el que lo liberta a usted. Por eso es que él lo metió en la cárcel, pero el otro quedó en la cárcel porque este siervo ni aún así fue capaz de sacarlo de la cárcel al otro. Esto tenemos que entender. Por eso dice, por eso que debemos temer, porque por eso dice, mi Padre Celestial no le va a perdonar a ustedes. Hermano, si usted no perdona a su hermano, Dios tampoco le perdona a usted. Y si Dios no le perdona, usted se va a ir al infierno aunque esté todos los días en la iglesia. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de hacerlo. No es si quiere perdonarle, no. Es la obligación de hacerlo. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros cosas peores. Y presta atención a lo que voy a decirle. Nos perdonó la deuda que teníamos y aún ahora, hoy, cualquier situación, cualquier cosa que hacemos en contra de Él, le decimos, Señor, perdóname, perdona, y nos vuelve a perdonar. ¿O no es así? O cuando usted se convirtió, pidió perdón y nunca más hizo nada malo. ¿Cuántas cosas hizo? Y le pidió perdón y Dios le perdonó. Ahora su hermano hace algo contra usted y no le va a perdonar. Pues dice Dios, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Y si usted no obtiene el perdón de Dios, su fin es el infierno, aunque esté todos los días en la iglesia. Esto es mucho más serio de lo que usted se piensa.
Es palabra de Dios y no quiso decir otra cosa. Por eso es que el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de la iglesia, en el capítulo 4, verso 32 de la carta a los Efesios, nos dice: sed misericordioso, sed benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que de la forma que Él nos perdonó, así tenemos que hacer nosotros. Ese es el perdón cristiano, ¿no es cierto? Y hemos estado hablando y enseñando cómo podemos hacer esto. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora leemos esto y dice que si no perdonamos de todo corazón, si usted no le perdona a su hermano, Dios tampoco le puede perdonar. Por eso es que el siervo lo puso en la cárcel a este siervo, consiervo que le debía, y cuando el rey lo puso a él en la cárcel, el rey no fue y sacó al otro. Tiene que entender, obligamos a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. En vez de obligarlo a hacer a Dios las cosas que quiere hacer con nosotros maravillosas, obligamos a hacer a Dios las cosas que Él no quisiera hacer con nosotros. Es decir, los juicios que Él tiene que derramar a causa de nuestra desobediencia y de tener a menos su palabra y de faltar el temor a Dios en nuestros corazones. Es tremendo cuando falta el temor de Dios. Porque no tener temor no nos importa. Deberíamos, hoy en este mismo momento, deberíamos temblar todo ante esta palabra. Porque ¿sabe cuántos hay que no perdonan a su hermano? Pues Dios tampoco le perdona a usted. Está escrito, no lo inventé yo, no se trata del pastor, se trata de lo que Dios dice. Y esta es mi preocupación grande. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué? Somos miembros del cuerpo de Cristo todos. Sin embargo, qué hermoso es poder leer en la palabra de Dios cuando dice: si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. Claro, cuando yo cometo pecado tengo un abogado. Señor, perdóname. Y Él me perdona. Uno peca contra mí y yo no le perdono. ¿No se da cuenta que es tremendo? No tiene misericordia, entonces no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no hace uso de la misericordia, de la benignidad, de la bondad que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, dentro de usted por medio de su Espíritu? ¿Por qué? Por eso es que estamos siempre nerviosos, por eso es que se está siempre, ¿no es cierto?, con situaciones tremendo, tenso, ¿no es cierto?, y hay temor de las cosas que van a suceder o de las cosas que suceden. No hay una paz. ¿Por qué? Porque no existe esto en nosotros. ¿Por qué no dejamos al Espíritu Santo hacer esa obra? Si el Espíritu Santo estuviera gobernando su vida, lo que más haría es perdonar, soportar. Dios nos anduvo buscando, hemos enseñado, nos anduvo buscando. El anhelo de Dios dice que se deleita en perdonar. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo y no hemos aprendido esto todavía. Entonces mire, ¿por qué dice esto el Señor? ¿Por qué Dios no nos va a perdonar? ¿Por qué la Biblia exige que nos perdonemos de la manera que Él nos perdonó? Si hemos de ser como Él o no hemos de ser nada. ¿Somos sus hijos o no lo somos? El llamado está. De nosotros depende. De la manera que Dios os perdonó. Si no perdonáis todo vuestro corazón, cada uno las ofensas a vuestros hermanos. No sabemos lo que tenemos que hacer. No quiero perdonar. ¿Por qué? Porque yo también tengo sentimientos. Porque, ¿qué cree que no me duele lo que me hacen? ¿Y qué es una ofensa? ¿Qué es una ofensa? Mira, ¿tienes sentimiento? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes dolor por lo que te hacen? ¿Cuántas cosas tú desobedeces a Dios? ¿Qué cree que causa en el corazón de Dios? Sin embargo, dice, perdóname, Señor, y Él te perdona. Y viene tu hermano a salir contra ti y tú dices, ¿qué cree que yo no tengo sentimiento? ¿Qué cree que yo no siento lo que me hacen? ¿Qué cree que siente Dios cuando nosotros hacemos algo que no debemos hacer? ¿Qué cree que siente? ¿Cree que tú eres más sensible que Dios?
cree que es para aquel que es amor, que es bondad, que es misericordia. La ofensa que nosotros hacemos, si nosotros que somos malos, ¿no es cierto?, nos causa tristeza y dolor esto, mira que Dios no es malo. Piensa, ¿cómo será Dios? ¿Qué causará a Dios el pecado? Piensa. ¿Saben lo que es el insulto? ¿No es cierto? Que es para el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros cuando nosotros hacemos algo indebido. Y nos perdona igual. Si pedimos perdón, nos perdona. Y nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Entonces entiendan, amados hermanos, por qué dijo el Señor Jesús: mi Padre Celestial tampoco le va a perdonar a vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón, de todo. Es decir, que algo que se desarraiga, en el momento las situaciones pasan, se sucede, en el momento puede haber, ¿no es cierto?, que nos enojemos, todas esas cosas, pero enseguida recapacitamos, enseguida volvemos en sí, como diciendo, volvemos en sí, estamos fuera de sí, hemos dado lugar en ese momento a la carne, se sintió, pasó esto, pero ahora volvemos en sí. No, ¿qué dice Dios de esto? No, yo voy a perdonarle, quiero perdonarle, no quiero meter en la cárcel a mi hermano y tampoco que me metan a mí. Va a pasar. Por eso dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, enojarse no es el pecado es permanecer enojado. No se ponga el sol. ¿Qué significa? Que no se esconda el sol, que haya pasado el día y tú estés enojado todavía. Ya tuviste tiempo para meditar y para pensar, enseguida nos tiene que llevar el Espíritu a Dios y decir, no, ¿qué haría el Señor? Mire si el Señor permanecería enojado con nosotros. Mira, hermano, ¿qué problema sería para nosotros? Sin embargo, Él es benigno, misericordioso y nos perdona. Mire si el Señor permaneciera enojado con nosotros, con las cosas que hacemos, con la desobediencia a su palabra. Y todos los días no estaríamos acá ninguno, no existiríamos ninguno, acá estaríamos ya en el mundo, Dios nos hubiera echado a todos, estaríamos todos en la cárcel, ¿no es cierto? Y ya rumbo a la eterna condenación, pero nos ha perdonado a todos, por eso es que estamos aquí, porque nos ha perdonado. Y seguro de eso es que vamos a participar de la cena, porque nos ha perdonado. ¿Ahora qué hay de nuestros hermanos? ¿Qué hay? Siervo malvado, le dijo. ¿Cómo? Te perdoné una deuda tan grande a ti y no eras capaz de perdonar una deuda tan pequeña a tu consiervo. Y él te dijo lo mismo que me dijiste tú a mí. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Tú me dijiste a mí que me ibas a pagar algo que no me podías pagar, por eso yo te dejé libre. No te dije, bueno, cuando tenga, págame. No, lo dejó libre, así que le canceló la deuda. Porque era imposible. ¿Cómo iba a pagarle? ¿Cómo iba a hacer para pagarle tanta cantidad de plata? No podía. ¿Qué pasa si el Señor hiciera las cuentas con nosotros hoy? Ahora mire, para que medite y piense, ¿cómo vamos a tener periodos de oración para conquistar cosas espirituales o cosas para otro o un barrio para Dios y cuántas cosas que vamos a hacer porque lo vamos a hacer si aún no hemos perdonado? Mire, estamos corriendo riesgo, estamos corriendo peligro. ¿Y qué vamos a libertar a otros si aún todavía no hemos libertado al que está a la par mía? Si aún no le he libertado perdonándole yo. ¿Y vamos a libertar a otros? Vamos a entrar en periodo de ayuno y de oración tremendo, porque vamos a conquistar todo. Mire las cosas que están pasando. Mire que la sanidad divina no se está manifestando como está. Mire cuántos hermanos empezaron a ir a parar, cómo hemos ido a parar los hospitales y todo, y cuántas cosas, cuánto antes Dios sanaba todo y hacía todo. Pero no estamos peleando. Hemos de pelear esto, sí, es un logro, porque eso lo fue dado a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que estorba? ¿De qué sirve que estemos ayunando, llorando y clamando y después, mire, no perdonamos a nuestros hermanos? Dios va a hacer. ¿Se da cuenta cuando yo le digo que Dios quiere hacer cosas con todo? Por eso, ¿por qué Teo trajo estas enseñanzas en cuanto al perdón? Porque esto es lo primero que hay que hacer, para que entonces cuando entremos a clamar todos juntos, Dios nos oiga. Aparte, mire, tiene que meditar.
antes que sea tarde, antes que se acabe el tiempo de la visitación de Dios para su vida. ¿Cómo no va a entender que Dios le perdonó a usted? ¿Cómo? Si Dios le perdonó, ¿y usted no va a perdonar? Dios le perdonó de todo corazón, quería perdonarle. Hemos estado viendo, hemos estado hablando, enseñando esto. ¿No quiere usted perdonar? Parece mentira que pasen estas cosas. Alguien dijo esta mañana, yo le he pedido perdón, pero está enojado conmigo. Respondió, sí, pero yo también tengo sentimiento, yo también me duele, a mí también me duele por esto, por aquello, por todo. Ah, duele, sí que duele. Y a Dios no le duele lo que hacemos nosotros. Pues quédense con el dolor. Pero la palabra de Dios se la va a cumplir. Quédense con su dolor y no dejen al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros, en ustedes, y no comprueben lo que significa ser formado a la imagen de Jesucristo. Si Cristo hubiera estado en su lugar y alguien le venía y le pedía perdón, ¿qué cree que le hubiera dicho? Le hubiera empezado a decir, ¿qué te cree que yo no tengo sentimiento? ¿Qué te cree que yo esto? ¿Qué te cree que yo aquello? ¿Qué te cree que yo? Ya, ¿no es cierto? Y el que ofende también tiene que mirar, ¿por qué está ofendiendo a su hermano? Dios se va a vengar de usted si usted sigue haciéndolo siempre. A uno si no perdona y al otro si ofende. Vamos a aprender a tener respeto los unos por los otros, a no ofender y cuando viene la ofensa, si alguien pide perdón, aprender a perdonar. Dijo hasta 70 veces 7. ¿Qué te crees que estoy tonto? ¿Qué te crees que yo esto? ¿Qué te crees que yo aquello? No se trata de tonto, se trata de sabio el hacerlo. Si no terminamos con esto, corremos el mismo riesgo que corrieron los de Israel. Que el Señor mande a otro lado esto. ¿Para qué insistir si no lo quieren hacer? Y fue tremendo. Y yo cada vez que medito en este pasaje, ¿por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Vendrán días cuando el enemigo te estrechará con vallado, te sitiará por todos lados. ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? No vaya a querer suceder así con nosotros. Que no sepan reconocer lo que Dios nos ha dado en este momento, en este tiempo. Así como los judíos no pudieron reconocer lo que Dios le había dado en Cristo. No vaya a ser cosa que un día sea tarde. Era la ciudad amada de Dios, el pueblo amado de Dios. A ellos había venido Cristo. Lo obligaron a Dios a hacer lo que Él no quería hacer. Y no solamente que Dios envió a predicar el Evangelio a otros lugares, a los gentiles, a quienes nos dijo, ¿no es cierto? Nunca habíamos preguntado por Él. Me manifestaré a quienes nunca preguntaron por mí. Y se cumplió su palabra. ¿Sabían que esto iba a suceder? ¿Estaba escrito? Sí que estaba escrito. Sin embargo, no temieron, no conocieron el tiempo y Dios lo hizo. Pero no quedó solamente ahí, sino que derramó los juicios que había dicho que iba a derramar, los derramó. Y ellos desde aquel tiempo, hasta el año 1948 que regresaron los judíos, estuvieron fuera de su tierra. ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Esto hoy es más serio de lo que usted piensa. Si esta palabra no infunde temor hoy, si esta palabra no infunde temor hoy, no sé qué va a suceder. Se ha perdido en la iglesia el temor reverente a Dios.
Para muchos Dios ya no es soberano. No es dueño de hacer con nosotros lo que Él quiere, habiéndoles nosotros entregado su vida. Muchos han obligado a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer y están afuera. Hasta algunos se han ido al infierno. Porque esa es la verdad. Bautizados con el Espíritu Santo llegaron a suicidarse. Cuidado. El llamado es para todos. Para todos. Todos los que estamos acá hemos sido llamados con un propósito firme de Dios. El único obstáculo somos nosotros mismos. El llamado de Dios hoy es para que seamos la esposa de Jesucristo. Quiere recibirla y a través de ella Dios quiere hacer las maravillas que tiene planeadas. No puede estar en discordia una con la otra. No puede estar en discordia el cuerpo de Cristo. No puede la esposa de Cristo no estar de acuerdo completamente en todo con el Señor y ser semejante a Él en todo. Si Dios perdona, yo también. Si Dios ama, yo también. Si Dios es misericordioso, yo también. Si Él es bondadoso, yo también. Si Él hace el bien, yo también. Si Él es justo, yo también. No hay otra manera. Es más serio de lo que pensamos, hermano. No hay otra manera. Por eso es que el Señor Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Dijo, procurá entrar por la puerta angosta porque muchos querrán entrar. Muchos. Y no podrán. Los muchos son los que están en las congregaciones. El mundo no quiere entrar, hermano. Usted sabe, usted que predica sabe cuánto cuesta traer a uno para acá. No quieren entrar. Los que quieren entrar son los que estamos acá. Pero si no entramos por la puerta que el Señor nos ha dado, no hay forma de entrar, no hay manera. Entienda esa palabra, sea sabio. Esa palabra no es para los mundanos, es para nosotros, para nosotros también. El Señor Jesús dijo, procura entrar. Está hablando de los que se salvan. Son muchos los que se salvan. Procura entrar por la puerta angosta porque muchos querrán y no podrán. El mundo no quiere entrar, nosotros lo estamos forzando a entrar. Los que van a querer entrar son todos los que están en las congregaciones. Entonces miramos esta palabra y vemos y miramos. ¿Cuántos será que odian? ¿Cuántos será que tienen rencor? ¿Cuántos tendrán raíz y amargura? ¿Cuántos no habrán perdonado? ¿Cuántos ofenden todos los días? ¿Y qué hay de esta palabra? Va a quedar de lado ni una tilde. Todo se va a cumplir. Así que prestemos atención a estas cosas. Hermanos amados, a mí estas cosas me alegran. ¿Saben por qué me alegran? No lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios dice. Porque eso me lleva a obedecerle a Él. El temor me lleva a obedecerle y a querer ser como Él. Sabiendo lo que me espera. Teniendo esa esperanza bendita. Y Dios nos advierte de estas cosas porque Él quiere darnos todo lo que tiene prometido. No quiere Él que ninguno se pierda. No quiere que ninguno de nosotros se extravíe. Por eso mirá que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo para apartarse del Dios vivo. Mirá que nadie pague mal por mal a otro. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y de hacer el bien no os canséis. No debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. Pero mire si no están las enseñanzas. Dejamos de lado, pero toda la palabra la dejamos de lado. No es hermosa, no es maravillosa, no es para nosotros, no es para que nos maravillemos de la obra de Dios. Anoche estuvimos viendo, ¿no es cierto?, en lo que los hermanos estaban mostrando ahí, ¿no es cierto?, en cuanto a la evolución y a la creación. Y vemos las maravillas de nuestro Dios en la creación. Ese es nuestro Dios. Pero la creación máxima de Dios somos nosotros. La máxima creación de Dios somos nosotros, es el hombre. Porque es el único que lo hizo a su imagen y semejanza. Y no es la evolución la que va a llevarnos a formar la imagen de Jesucristo, sino es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Hermanos amados, les exhorto en el Señor a reflexionar acerca de esto, a meditar.
Porque, ¿qué vamos a hacer? La palabra ya ha sido hablada. Ya la han oído. La decisión está. Si Dios lo mete en la cárcel a usted, no va a sacar al que usted ha metido. Es usted el que tiene que sacarlo. Eso es lo que enseña la Biblia. Este siervo, como era malo, no lo sacó de la cárcel al otro. Dios tampoco lo sacará a él. Al enterarse podía haberlo sacado, pero no lo sacó. Entonces el Señor lo metió a él en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Y como era una deuda que nunca iba a poder pagar, era para siempre. Así hará mi Padre Celestial con vosotros. Ni yo, ni usted, ni ninguno vamos a escapar. Así hará mi Padre Celestial con vosotros. Si no perdonáis de todo vuestro corazón a vuestros hermanos sus ofensas. Nos ponemos de pie. De todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Aleluya. 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 Bendito sea tu nombre, Jesús. Estamos, Padre, reunidos en tu presencia y hemos hablado tu palabra. Tu palabra es enviada en la potencia de tu Espíritu Santo para hacer una obra en aquellos que la oyen. Señor, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos convenza. No falte tu temor en nosotros. Que todos los que estamos aquí, Señor amado, que todos los que estamos aquí podamos entender lo que tú nos has hablado. Es por nosotros mismos. Lo necesitamos. Necesitamos descubrir esa capacidad que tú nos has dado para poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Tu palabra bendita, santa, tu palabra maravillosa, gloriosa, que tú nos la has dado en nuestro propio beneficio y en beneficio de esta humanidad. Señor, que podamos entender esto. Que podamos entender esto, que ya es pecado tener pleito entre los hermanos. ¿Cuánto más el no perdonarlo? ¿Cuánto más el no solucionar el problema? Ayúdanos. Ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy. Ayúdanos a arreglar esta situación entre nosotros hoy. Hoy. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones entre tanto que se dice hoy. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Haz que tu pueblo glorifique tu nombre. Haz que tu nombre sea glorificado entre tu pueblo hoy, Señor. Haz que tu nombre sea glorificado entre nosotros hoy. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Despiértanos hoy, Señor. Despiértanos hoy. Gloria sea tu santo nombre. Engrandece tu nombre una vez más.
tu nombre sea engrandecido y glorificado a través de la obra de tu Espíritu en los que estamos aquí. Porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Eres maravilloso, mi Señor.